Bienvenidos a una nueva emisión de Plaza Capital. El día de hoy hablaremos de la propuesta de reforma tributaria expuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ministro de Hacienda José Antonio Campo radicó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria, con el que busca aumentar el recaudo anual de impuestos en 25,9 billones de pesos. Los alimentos ultraprocesados y la gasolina son algunos de los productos que aumentan sus impuestos. La reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro ya entró en trámite en el Congreso. Ahora debe pasar por 2 debates legislativos para ser aprobada y entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. El ministro de Hacienda José Antonio Campo anunció que para poder recaudar esa totalidad, la reforma actuará en diferentes sectores. Las principales estrategias son aplicar impuesto de renta a personas que devenguen un sueldo superior a los 10 millones mensuales, impuesto a los sectores de carbón, petróleo y oro, grabar las bebidas azucaradas y las comidas ultraprocesadas, alzan los precios de la gasolina e impuestos a las ganancias ocasionales. Con la nueva reforma tributaria se busca recaudar 22 billones de pesos para hacerle frente al déficit fiscal en el que se encuentra hoy el país. Una de las estrategias es a partir del pago del 10% de los impuestos a los alimentos ultraprocesados. Otro de los puntos clave que tendrá la reforma es el alza de los precios en el combustible, medida que buscará compensar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Por ahora, a partir del 1 de octubre, el precio de la gasolina aumentará 200 pesos mensualmente y se mantendrá por lo que resta del 2022. La propuesta del gobierno es consciente que el incremento de las tasas de interés al combustible alteraría el poder adquisitivo de los hogares colombianos. No obstante, fijan esta propuesta como la única alternativa para mantener el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La nueva reforma tributaria tendría impactos directos no solo en la distribución, sino en el aumento de costos de los combustibles y de los alimentos ultraprocesados en Colombia. Le damos la bienvenida a nuestro programa a la economista Sandra Rincón. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Saludamos también a Andrés Carrillo, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buenos días, muy bien. Un placer estar acá con ustedes. Nuestra reportera Alejandra Lorenzo desde la Universidad del Rosario nos cuenta qué tanto conocen los estudiantes sobre esta propuesta económica. A propósito de la reforma tributaria, salimos a conocer qué tanto saben los estudiantes de la Universidad del Rosario acerca de esta propuesta del gobierno de Gustavo Petro. Pues primero como que pretende ponerle un impuesto como al patrimonio y también sobre todo como subirle el impuesto a las personas más pudientes, o sea, si no estoy mal, como personas que ganen menos de 10 millones de pesos mensuales no tendrán como los impuestos, pero ya otras personas que sí ganen más, pues obviamente recibirán un impuesto más alto. No tengo al tanto como conocimiento sobre como tal la reforma, pero siento que es importante como para el país como recaudar esos fondos que hacen falta actualmente. A las personas que tengan patrimonio de más de 10 millones de pesos se les subió el 1.5% y a las personas de 5 millones de 1%. Más o menos tengo algo conocido, es como los impuestos que se quieren poner y que debido a la inconformidad de las personas se ha tenido que bajar un poco esos impuestos. Ha habido temas muy polémicos como los impuestos a las bebidas azucaradas, como los impuestos a exportaciones minero-energéticas, algunas cosas como los impuestos a las personas naturales. Entonces creo que es importante que se debata en el Congreso y que sea el trámite muy apropiado para el beneficio colectivo, no solamente para unos intereses específicos, sino para el beneficio de la sociedad en general. Pasamos a estudio a conocer la opinión de los expertos. Para iniciar esta cobertura en vivo, me permito entonces plantear la primera pregunta. Andrés, ¿qué tanto conoces sobre la reforma tributaria? La reforma tributaria, Juanita, la reforma tributaria tenemos que verla básicamente en 3 enfoques. ¿Qué es lo que se le va a cobrar a las empresas? ¿Qué es lo que se le va a cobrar a las personas naturales? Y adicional a eso, ¿cuáles son los impuestos indirectos? Entonces, cuando comenzamos a ver qué es lo que se le cobra a las empresas, pues evidentemente comenzamos a ver que se le va a seguir cobrando un 35% de impuesto por declaración de renta a las personas jurídicas. Sin embargo, tenemos que comenzar a ver cuál es ese alcance. Finalmente, digamos que se puede ver que a quien más se le cobra evidentemente va a ser el sector de lo minero energético, es decir, a quienes explotan energía, petróleo, etc. Entonces, ese es el primer enfoque y es el mayor recaudo. Se va a recaudar cerca del 45%
que son más o menos alrededor entre 9 y 11 billones de pesos. Luego de eso, entonces vamos a comenzar a ver qué se le va a cobrar a las personas naturales. Y evidentemente, por primera vez entran las pensiones a entrar dentro de ese esquema tributario. Ese esquema tributario se habla de 1.790 VT. Quiere decir que son 68 millones de pesos al año. Quien gane pensiones de 68 millones al año va a comenzar a declarar. Ojo, una cosa es declarar y otra cosa es ser grabado. Entonces, en primera medida, eso no se había visto. ¿Por qué? Porque históricamente los pensionados ya han pagado sus impuestos. Es decir, que ellos ya habían tenido una base contributiva. Entonces, quiere decir que pensiones después de 5.800.000 pesos comenzarían a estar declarando, más no pagando. Pero de ahí ya comenzamos a abrir un boquete para que las personas que tengan pensiones superiores a este valor comiencen a verlo en próximas reformas tributarias. Y lo otro ya son esos impuestos indirectos. Vemos lo de las bebidas azucaradas, vemos los ultraprocesados, pero que ya vamos a tocar el tema. Gracias, Andrés. Sin duda es un tema que debe estar sobre la mesa en las próximas semanas. Sandra, ¿qué conoce usted sobre la nueva reforma tributaria? Bueno, Paola, primeramente la reforma tributaria está diseñada para aquellas personas que ganen mayores ingresos puedan pagar mayores impuestos, es decir, que tengan mayor poder adquisitivo, paguen más. Entonces, esta reforma busca para el 2023 recaudar 22 billones de pesos y ya para el resto de los años siguientes busca recaudar 50 billones. En un primer momento podemos ver que habrán impuestos para las bebidas azucaradas, para los alimentos ultraprocesados, no habrá días sin IVA, también las personas que tengan pensiones muy altas deberán pagar y entre otras cosas. Gracias. Sin duda la reforma tributaria lo que busca propiamente es conseguir recursos, pero también esperamos que uno de esos objetivos sea poder adelantar proyectos u obras que también se tienen aplazadas bajo esa excusa de que no hay plata. Una de las propuestas más sonadas entre la ciudadanía es aquella que afecta a los alimentos ultraprocesados, como los paquetes, embutidos, gaseosas, jugos artificiales, galletas y dulces. Con la nueva reforma se impondría un pago del 10% a la comida chatarra con el fin de disminuir el consumo de estos alimentos dañinos para la salud de los colombianos. Y Daniela Perea, reportera de Plaza Capital, nos cuenta qué opinan los estudiantes sobre el impuesto a este tipo de alimentos. A propósito de la reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro anunció que ahora los alimentos ultraprocesados tendrán un impuesto. Siendo así, estuvimos en la Universidad del Rosario preguntándole a los estudiantes su percepción al respecto. ¿Qué opinas sobre ponerle impuesto a la comida chatarra? Es una medida necesaria en este país porque pues las políticas internacionales de la OMS dicen que hay un problema de malnutrición en el mundo, así que se debe desincentivar el consumo de las comidas que afectan la nutrición de las personas, que generan diferentes enfermedades como la diabetes, la obesidad, y pues es necesario implementarlo dentro de nuestras políticas públicas mediante un impuesto que reduzca el consumo de esto en todas las familias del país. Parece que, aunque mucha gente puede afirmar que no compita al Estado, compete a una situación de libertad civil, libertad individual de cada uno, me parece que es importante para concientizar sobre el consumo excesivo de eso. Creo que puede llegar a ser una buena medida para prevenir pues como el consumo de esos alimentos que pueden ser un poco nocivos a la salud. Sin embargo, creo que pues quien quiera consumirlos va a seguir haciéndolo, tengan impuesto o no, pues debe ser una decisión personal. Yo siento que es algo complicado, porque independientemente de que es comida chatarra, es algo que estamos acostumbrados a comer siempre. Opino que es hasta cierto punto necesario. Creo que el consumo de comida chatarra siempre ha hecho parte como de pues el diario de la gente, o sea, no es algo que también tenga que salir del todo, pero sí es necesario porque existe pues la necesidad, valga la redundancia, de que la gente empiece a consumir cosas más sanas. Me parece que es triste que las personas haya que imponerles castigos, una especie de castigo en este caso financiero o económico, para que tomen una decisión que es simplemente lógica. Seguimos con más información en el estudio. Les habla Daniela Perea para Plaza Capital Noticias. Luego de conocer la opinión de algunos universitarios, ¿qué opina Sandra sobre el impuesto a la comida chatarra? Bueno, Paola, en un primer momento
me parece que es una buena medida para desincentivar el consumo de estos productos y así generar que la población sea más saludable y más sana en un futuro. Por eso siento que es una buena alternativa para poder disminuir y que la población colombiana en un futuro esté mucho mejor. Y por su parte, Andrés, ¿qué opina usted sobre el nuevo impuesto a estos alimentos? Bueno, vamos a comenzar a verlo desde dos ópticas. Primero, vamos a ver qué es lo que está pasando internacionalmente para luego ver sobre las personas cuál va a ser el efecto real. Esto no es un impuesto nuevo, no es algo que se haya inventado este gobierno, sino es algo que se ha estado discutiendo a nivel internacional y ya se ha implementado en países como México. Más allá de si los estudios muestran que efectivamente se disminuye el consumo de bebidas azucaradas o de ultraprocesados, vamos a verlo es desde el recaudo. ¿Por qué digo que no lo veo desde si se reduce o no se reduce? Hay estudios para los dos. Hay estudios que dicen que es negativo o que es inelástico ese consumo. ¿Qué quiere decir inelástico? Pues que básicamente no sube ni baja mucho el consumo de acuerdo a lo que se le cobre por impuesto la carga impositiva de estos tipos de alimentos. Entonces lo que podemos ver es que unos estudios lo avalan, otros estudios lo rechazan. Dicen, en México, por ejemplo, la población que dejó de consumir alimentos ultraprocesados no fue muy alto. Es decir, proporcionalmente al impuesto fue más baja la cantidad de personas que dejó de consumir estos alimentos. Entonces, ¿es verdad para la salud o no es verdad para la salud? Okay, pero ¿cómo afectaría, Andrés, este impuesto concretamente a las personas con menos recursos? Listo, entonces vamos a la segunda visión, y la segunda visión es esa visión económica que es aparte de la saludable. La visión económica se supone que es un impuesto saludable. Por ejemplo, cuando se da el impuesto a los cigarrillos o se da el impuesto a las bebidas alcohólicas, ese impuesto va cargado al sistema de salud. Por lo tanto, si este es un impuesto saludable, ¿por qué no está cargado al sistema de salud? Si no está cargado directamente al presupuesto, que es la caja menor que el gobierno tiene para poder gastar. ¿En qué lo va a gastar? No sabemos. Sabemos que piensa recaudar ahorita 700.000 millones por vía, es decir, casi 1 billón de pesos, vía impuestos saludables. Ahora, si nosotros vamos a comenzar a ver a quién afecta. Dijo el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, él habló acerca de que el peso de la canasta básica, es decir, de los alimentos que consumen las personas de estratos altos, es de cerca del 20% de su capacidad adquisitiva. Sin embargo, a los estratos bajos es del 35 e inclusive podría subir al 45%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que proporcionalmente a lo que las personas tienen de ingreso, los estratos bajos pues obviamente se va a ver más castigado. Ahora, vamos a ver culturalmente quiénes son los que consumen estos alimentos ultraprocesados. Salchichita con huevo, qué pena la expresión, pero básicamente es eso. ¿Quiénes son los que lo consumen? Pues básicamente los estratos más bajos. ¿Quiénes son los que van a la tienda a comprar? Los estratos más bajos. ¿Dónde se ven la mayoría de las tiendas? Estratos 1, 2, 3 y 4, inclusive, siendo una mayor proporción en estratos 2 y 3. Entonces, a esta proporción de la población es a quien le va a afectar en no solamente un 3 o 4%, sino podría llegar a bajarse su capacidad adquisitiva. Recordamos ese 35% que les dije, pues se va a aumentar al 40%, 45%. Entonces, quien se va a ver afectado no son las clases altas. ¿Por qué? Un salmón no es ultraprocesado. Porque un sushi no es ultraprocesado. Sin embargo, esos embutidos que están arraigados en la cultura del consumo de los estratos bajos, sí va a estar grabado con impuestos.
Para tener un conocimiento más profundo sobre el tema, entrevistamos al doctor Armando Prieto para conocer su perspectiva profesional sobre esta propuesta de la mano del sistema de salud colombiano. Con respecto al impacto que podrían tener el impuesto de los alimentos ultraprocesados en las enfermedades asociadas a su consumo, tenemos al médico Armando Prieto, quien nos hablará sobre este tema. El consumo de azúcares, pues, afecta a las personas en el sentido de que las lleva a ser más gordas, obesas, ¿sí? El consumo de los productos ultraprocesados es porque quitan sustancias que son benéficas para el cuerpo, como la fibra, que hace que haya un buen tránsito intestinal o un mejor tránsito intestinal. Y al quitarla, pues entonces los pacientes empiezan a sufrir de patologías, sobre todo intestinales, problemas como el estreñimiento. El consumo de bebidas altas en dulce o en conservantes o ultraprocesadas pueden desencadenar hipertensión, diabetes, alergias, cáncer. Creo que esas son las más importantes y lo que uno ve en el diario vivir. El consumo, en la medida que se van a encarecer los productos, puede disminuir y la gente las personas van a empezar a ver el agua como el sustituto de esas bebidas, por ejemplo, y a empezar a comer productos más naturales, sin ser tan procesados. Si se logra, por ejemplo, lo que Petro dice, que es hacer que el campo produzca más y que el campesino pueda vender directamente, pues obviamente los precios de esos productos van a bajar, mientras que los procesados y bebidas edulcoradas van a aumentar. Entonces las personas seguramente van a preferir esos productos del campo directo y a tomar agua en lugar de tomar bebidas pues endulzadas. Simplemente sí, ya que pues la gente va a consumir productos más naturales y se va a enfermar menos, seguramente. Muchas gracias, Armando. Continuamos con más información en Plaza Capital Noticias. Les habló Mariana Mesa. Andrés, ¿cree que el aumento a este tipo de alimentos va ligado con la salud o es realmente un tema económico? Bueno, pues veámoslo de la siguiente manera. Estamos dando un cheque en blanco con esta reforma tributaria, no sabemos a qué. ¿El argumento cuál es? El argumento es evidentemente que Petro y este gobierno progresista lo que quiere es mejorar como tal la calidad de vida de los ciudadanos colombianos y extranjeros que habitan en nuestro país. Sin embargo, cuando entramos a ver en qué se va a gastar, es lo que anteriormente te dije, no va a estar cargada al sistema de salud. Y en medio de toda esta coyuntura internacional en la cual tenemos una inflación alta, que no es solamente en Colombia, sino es en todo el globo. Sin embargo, cuando miramos las curvas de tendencia, en Colombia se dispara un poco más la inflación junto con Chile, pues evidentemente por estos contextos políticos que hay, ¿sí? Que evidentemente digamos que vamos a dar estos beneficios al pueblo. Sin embargo, cuando vemos dentro del proyecto de presupuesto general de la nación, se aumenta en 14 billones. Esos 14 billones van a ser aplicados, digamos que en unos rubros que si bien se amplía en inversión en infraestructura, se amplían otros 2 billones al crecimiento de la inversión del Estado, es decir, en funcionamiento, en lo que se gasta. No sé si es para pagar más televisores grandes o si es para pagar más instructores de gimnasio o en qué se va a gastar eso. Pero en realidad también necesitan afinar esa máquina burocrática que se está creciendo. Recordemos que este es un gobierno de alianza, es un gobierno de pacto. Y al ser un gobierno de pacto, se necesita que esté muy engrasada esa máquina burocrática. ¿Cómo engrasas tú la máquina burocrática? Haciendo infraestructura. ¿Y por qué haciendo infraestructura? Que es bueno para el país, sin embargo,
Los políticos, por esas razones que el Partido Conservador, Partido Liberal, todos esos partidos que siempre han sido bisagra, están comenzando a apoyar este gobierno. ¿Por qué razón? Qué pena que me desligue un poco, pero tiene que ver. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que conocen los constructores, los inversores y quienes en realidad hacen las obras en los pueblos, en las regiones? Pues esos políticos. Esos políticos que ahora están en alianza con ese gobierno para sacar esta reforma tributaria de 22 billones de pesos, algo más, que no sabemos en qué se va a invertir. Pero muy seguramente un gran rubro o una gran parte de esta reforma tributaria va a estar dirigida a ese rubro, a comenzar a inyectar capital para esos políticos que son los que siempre. Entonces, es un gobierno nuevo, progresista, pero que trabaja con los de siempre. Es decir, el dinero pasa del bolsillo derecho al izquierdo. Sandra, ¿economía o salud? ¿A qué realmente le apunta el gobierno con este tipo de impuestos? Bueno, Paola, yo creo que a la salud principalmente porque es como una política para la prevención, simplemente porque en temas de salud pública se podría estar evitando temas como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardiovasculares, ya que consumir estos productos harían en un futuro de largo plazo dicha padecimiento. Otro de los puntos claves de la nueva reforma es el impuesto a los combustibles como la gasolina. Daniela Castillo, reportera de Plaza Capital, nos cuenta cómo los universitarios ven la relación del impuesto a la gasolina con la inflación del país. El alza en los precios de la gasolina es un fenómeno que azota la economía mundial, con un ascenso constante desde hace casi 2 semanas e incrementos cada vez más pronunciados, comportamiento que no se veía desde la pandemia del COVID-19. El precio del barril del petróleo es la razón principal por la cual los carburantes y otros derivados muestran ese comportamiento y responde a una conjunción de factores económicos, principalmente los recortes de producción anunciados por la alianza de la OPEP y la baja demanda de este combustible a nivel mundial, en países que por razones internas tienen dificultad para sostener este mercado. Sin embargo, estos comportamientos del macromercado acaban por afectar al ciudadano en su día a día, por lo que preguntamos a diferentes personas sus opiniones acerca del tema y cómo esperan que el gobierno nacional maneje esta situación. El alza de la gasolina, me parece que era un impuesto necesario, o sea, que era algo que debía hacerse en su momento. Sin embargo, deben haber como ciertas como facilidades para las personas que, yo qué sé, necesitan sacar sus cosechas del campo, por ejemplo. A las personas el aumento de la gasolina sí les va a impactar de manera negativa en sus vidas. El alza de la gasolina es un problema que tenemos que vivir día a día todos los colombianos. La importancia de cambiarnos a medios diferentes para movilizarnos es fundamental, y más en la crisis ahorita que tenemos con el petróleo. Sandra, ¿el aumento a la gasolina de qué manera influye o impacta en la economía de Colombia? Bueno, Paola, en un primer momento el grupo que se va a ver afectado son los de transportadores, entonces los que tengan carro, avión, vehículos, moto, entre otros. Y esto es porque van a aumentar sus costos, pero no en gran escala. El presidente Gustavo Petro dijo que el galón de la gasolina iba a aumentar alrededor de 400 pesos debido a la inflación que dejó el gobierno anterior. Entonces, esto se haría para mitigar en un futuro los problemas fiscales que se encuentran actualmente y también la inflación que un poco está abordando en estos tiempos. El aumento claramente entonces no va directamente relacionado con aquellos que tienen medios de transporte, sino que también, como bien lo menciona usted, afectaría el transporte de alimentos. Entonces, ¿cree que este impuesto también afectaría o alzaría los precios de la canasta familiar? Bueno, en un principio afectarían los costos de transporte, que sería por los vehículos utilizados, en dado caso. Y también todavía no se puede definir a ciencia cierta si aumentarían todos los productos de la canasta familiar, pero habría que mirar en qué rubros se podía afectar dichos aumentos. Andrés, ¿cómo se relaciona el impuesto de la gasolina con la inflación del país? Bueno, básicamente
como les venía diciendo, venimos en una inflación que casi que galopante. Y evidentemente, ¿dónde se transporta la mercancía? De hecho, ¿dónde se transporta cuando el distribuidor llega a la plaza de mercado? ¿En qué transporta la mercancía hasta su tienda, hasta su fruver, hacia ese centro de distribución donde las personas compran su mercado? Pues básicamente con gasolina. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente cuando a usted le suben, eso es una cadena logística y es una cadena de valor, sencillamente. Cuando los precios de esa cadena de valor suben, es decir, el flete, la gasolina, todos los intermediarios o todos esos stakeholders que están alrededor de ese rubro de la economía, básicamente lo que hace es disparar de una vez los precios. Entonces, evidentemente es algo directo, ¿cierto? Hay algo con esta reforma tributaria y es que básicamente yo digo que son eufemismos tributarios. ¿Cómo así eufemismos tributarios? Cuando en la reforma anterior de Carrasquilla, que yo inclusive salí a protestar en contra de ella, nos decía por lo menos, te voy a colocar el impuesto, te voy a colocar directo. Pero en este momento lo que estamos dando es eufemismos con los cuales indirectamente nos va a subir el costo de vida. Por eso es que si toda la cadena de transporte, y no solamente de transporte de mercancías, Transmilenio, con lo que el carro con el que la persona, la moto con la que se transporta a diario, comenzamos a colocarle impuesto y adicional al impuesto. Recordemos que en Colombia tenemos gasolina subsidiada. Desde hace casi una década tenemos gasolina subsidiada. Vamos a comenzar a desmontar, siendo que ya teníamos aprovisionados 14 billones de pesos para ese fondo de sostenimiento presupuestado, valga la redundancia, en el presupuesto general que había diseñado el gobierno anterior. Entonces ya teníamos recursos, sin embargo, lo queremos desmontar. Evidentemente, el precio internacional del barril de petróleo está subiendo, ¿cierto? Y eso pues nos sirve para las ganancias de Ecopetrol, que es la empresa del Estado más grande, pero también pues nos afecta en la medida en que, como tenemos una gasolina subsidiada, pues entonces vamos ampliando ese hueco fiscal. Okay. En este sentido y bajo esta premisa que se tiene hoy en día con la demanda de las plataformas de servicio de transporte como Didi, Uber, Bit, entre otras, ¿aumentaría su valor? Evidentemente. ¿Qué es lo que pasa con todo el sistema tributario? Veamos la relación entre empresario y usuario. Sencillamente, cuando al empresario le cobran más impuestos, el empresario no va a decir, yo voy a asumir altruistamente ese costo y lo voy a cargar a mi finanza, es decir, yo voy a cargar menos. El empresario, ¿qué es lo que hace? Un traslado de valor. Ese traslado de valor quiere decir que se traslada ese impuesto que le dan a él a su cliente. Eso quiere decir que a final de cuentas, cualquier impuesto que se monte va a ser trasladado al usuario final, es decir, al ciudadano de a pie, esa persona que se gana el mínimo, que va a estar pidiendo un servicio de Didi, Cabify o lo que sea, pero lo va a pedir y evidentemente esa tarifa va a subir. ¿Por qué? Porque al conductor le va a costar más la gasolina y el conductor, siendo que la tarifa ya es baja, o sea, lo que ganan ellos, yo tengo algunos conocidos, tanto taxistas como trabajadores de estas aplicaciones, ellos no van a sencillamente dejar de ganar. Ellos necesitan llevar un ingreso para su familia. ¿Qué van a hacer? Traslado. El traslado de valor, ¿hacia quién? Hacia el consumidor final, hacia el usuario. La nueva propuesta del gobierno es consciente que el incremento de impuestos alterarían el poder adquisitivo y productivo del país. Sin embargo, fijan esta medida como la única alternativa. Agradecemos su tiempo y su conocimiento a nuestros invitados. Gracias Andrés, gracias Sandra por estar hoy acá en Plaza Capital. Muchas gracias también por preferirnos. Nos vemos en una próxima emisión de Plaza Capital Noticias.